en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Vamos a leer hasta el 17. Para los que les gusta anotar, si usted está anotando, el título de este mensaje sería Una iglesia no contaminada. Amén. Ok, ¿lo tiene? Amén. Vamos a leer entonces. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Amén. Amén. Cuando hacemos una reflexión y nos preguntamos, ¿no?, acerca de esto de que hablamos como título, ¿no?, de una iglesia no contaminada, en muchos de nosotros hay un profundo deseo de vivir y reflejar nuestra vida como la de Cristo, y eso es verdad. Eso es cierto. Cuando les preguntamos, al menos está en el corazón y en la intención de la iglesia intentar vivir como Cristo, ¿no? Muchos de nosotros no estamos conformes de cómo está la iglesia en general. Y más de uno se hace la pregunta, ¿por qué? Si tenemos todo tipo de buenos recursos, ¿por qué la iglesia en general está como está? Porque aún el Señor Jesucristo y los apóstoles anunciaron que en los últimos tiempos habría apostasía, que muchos simplemente se apartarían de la fe verdadera. ¿Será que es más difícil ser fiel al Señor bajo algunas circunstancias que otras? Hay cosas que están bien que un cristiano se prive por la búsqueda de otras mejores. ¿Recuerdan que algo de eso hablamos el domingo pasado? Para los que estuvieron, ¿no? Hablamos de Marta y de María, y hablamos de que aun cuando lo que estaba haciendo Marta era bueno, Dios le estaba hablando a Marta acerca de que tenía que escoger lo mejor por sobre lo bueno. Estas son las cosas que el apóstol Pablo nos dice cuando corremos la carrera, ¿no? Que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado. La Escritura nos dice que ninguno que peca entrará al reino de los cielos, porque el pecado no tiene relación con la santidad. Pero hay peso, como dice el apóstol Pablo, que no es pecado, pero que nos estorba. Y de eso hablábamos también el domingo pasado, ¿no? Hablábamos acerca de eso. Habían cosas que le estaban pesando a Marta, estaba ansiosa ahí, estaba ajetreada, y no estaba escogiendo lo que María había escogido, que es lo mejor, estar escuchando la voz del Señor. Pero otra vez la pregunta, ¿no? ¿Hay cosas que están bien que un cristiano se prive por la búsqueda de otras mejores? ¿Qué piensa usted? Primeramente, lo primero que leíamos, ¿no? La dedicatoria de este pasaje, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
La Escritura en Apocalipsis nos habla de ángel como el encargado, como el líder, como el pastor, como el anciano que está a cargo de la congregación. Es decir, primeramente nos habla a nosotros los pastores. ¿Sí? Primeramente a nosotros. Cuando habla del ángel se está refiriendo a esa persona encargada. No es que haya un ángel puesto en cada iglesia. No es literal. Hay que entender las formas y las simbologías que aparecen en Apocalipsis. La ciudad de Pérgamo se encontraba a 80 kilómetros al norte de Esmirna. Fue fundada por colonos griegos. Pérgamo significa matrimonio consumado. Pérgamo es una ciudad muy religiosa. En ella había más cultos y templos que en Éfeso. Y estamos hablando de que en Éfeso estaba uno de los templos más grandes del imperio, no solamente romano, sino de los griegos, ¿no? Porque asumieron todas aquellas cosas. Entre ellos se adoraba al dios Esculapio, deidad de la terapéutica y cuyo símbolo era una serpiente, aborrecido por los cristianos. Pérgamo fue la primera ciudad en Asia que construyó un templo dedicado a la adoración a Augusto César. Cuando este emperador romano se quiso declarar Dios. La ciudad era también el cuartel general para la adoración al emperador. El así llamado concilio estaba localizado allí. Este era un comité encargado de la religión del Estado. Existía para promover y hacer cumplir la adoración al emperador, ¿no? Esta ciudad había sido leal al emperador en todos los asuntos, incluyendo su inflexible persecución por los cristianos. ¿Por qué se hacía llamar Dios? Y entonces cuando se cruzaban en la calle los ciudadanos, uno decía Ave César, que significa César es Dios, y los cristianos decían Cristo es Dios. Y comenzaban los conflictos. Aquí mismo también en los primeros versículos en los primeros capítulos de este pasaje, ¿no? La Escritura nos habla que la espada es símbolo de la palabra de Dios. La palabra es descrita como una espada de dos filos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y en Efesios, capítulo 6, versículo 17, es descrita como la espada del Espíritu. Es a menudo usada para convencer al pueblo de sus pecados, dice el libro de Hechos, así como segunda de Timoteo también. Es la espada, la Escritura, la que nos convence, dice la palabra, de pecado. Y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Algunas veces también es usada para dividir entre la verdad y el error, dice Hebreos capítulo 4. Este pasaje enseña que un cristiano maduro debiera ser capaz de hacer dos cosas. Debe ser capaz de enseñar y debe ser capaz de discernir entre la doctrina verdadera y la falsa. Esta habilidad viene con el crecimiento en este aprovechamiento en el uso de la Escritura. La Escritura también nos dice que aquellos que alcanzan madurez por el uso de los sentidos, y no está hablando de los sentidos físicos, sino de los sentidos espirituales, del discernir espiritualmente. Otra cosa que la espada del Espíritu hace es cortar toda unión con la impiedad y la falsa enseñanza. La obediencia y lealtad de uno a la doctrina de Cristo determina si está en comunión con Dios o no, dice segunda de Juan. El Señor se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos, ¿no? Así leíamos en este pasaje. Se identifica con firmeza y penetrante severidad. La espada sugiere la palabra de Cristo, activa y una disciplina de señorío gubernamental que viene de parte de Cristo. La iglesia de Pérgamo había desertado en las filas del Señor y se había sometido al control de la autoridad terrenal. La iglesia en Pérgamo estaba, digamos, entre comillas, en una bigamia espiritual.
Tenía 2 esposos. Y eso Dios no lo tolera. Cuando la iglesia no usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en autojuicio, ¿no? En una examinación permanente, en una reflexión interna permanente, cuando no actúa de esta manera, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Y así lo declara en las distintas declaraciones que vemos en estos capítulos a las distintas iglesias. De una u otra manera, Cristo les habla para que se examinen a sí mismos. Hoy, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra para que nos examinemos también a nosotros mismos antes que Él venga y ponga juicio sobre aquellos que simplemente no han discernido. Dios nos está llamando a reflexionar acerca de nuestra vida como iglesia. Pero la iglesia no es este lugar, ¿no? La iglesia no es un templo físico. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y Él nos llama a reflexionar, así como le escribe a la iglesia de Pérgamo, ¿no? A reflexionar. Luego, entonces, de la dedicatoria viene la alabanza, porque Dios usa a Juan para también elogiar aquellos aspectos que la iglesia sí está haciendo bien. Dios es justo en esto. Reconoce todos los aspectos en nosotros, los buenos y malos. No solamente es un Dios severo que nos apunta cuando nos equivocamos y deja pasar las cosas buenas como, bueno, es lo que tú tienes que hacer, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez así? Cuando alguien hace algo bueno, bueno, es lo que tú tienes que hacer, es tu trabajo. Y qué lástima, ¿no? Que no haya reconocimiento cuando se hacen las cosas buenas, porque es necesario que haya reconocimiento. No solamente, bueno, tienes que hacerlo, te toca, es tu papel, ¿no? Y Dios lo hace. Le dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Sabía que el lugar donde estaba era difícil. Jesús conoce sus obras. Podrá ser que cuando usted esté ante el juicio de Cristo dirá, tal vez a lo mejor algunos dirán, ¿no? Hemos hecho muchas obras maravillosas en tu nombre. Y espero que Él no nos responda de esta manera. Pero en algunos casos Él responderá, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Aun cuando Él conoce y examina perfectamente nuestras obras cada día, no son las obras las que nos van a salvar. Eso es una realidad. Tampoco significa, bueno, si las obras no importan de aquí en adelante, me cruzo de brazos, que el Señor trabaje en mí, que haga a través de una osmosis, ¿no? Un trabajo con su espíritu, que trabaje conmigo en la noche, en el inconsciente. No, porque debemos como cristianos tener un papel activo. Nosotros debemos buscar a Dios, debemos apartarnos del mal. Obra en nosotros permanentemente a través de su Espíritu Santo, poniendo el querer como el hacer. Pero Él no nos va a mover como marionetas. No somos títeres del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no posee a nadie. El Espíritu Santo vino a morar simplemente cuando usted y yo se lo permitimos. Y va a seguir actuando en nosotros de la misma manera. En la medida que usted y yo le permitimos actuar, Él va a actuar en nosotros. Conozco tus obras, dice. Jesús sabía dónde moraban ellos. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Porque reconocía Cristo que el emperador se hacía Dios. Cualquiera que se hace Dios, la Escritura lo llama anticristo. Cualquiera que quiere ocupar el lugar de Cristo o tomar para sí la autoridad de Cristo o ir en contra de Cristo es considerado anticristo. Y es por eso que el Señor Jesucristo les dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Sabía dónde moraban. Debe animarnos saber que el Señor está interesado en nuestras circunstancias. Él sabe dónde moramos. Él sabe perfectamente las circunstancias de nuestro país. Sabe quiénes se han puesto y quiénes se pondrán como gobernantes. Él sabe quiénes serán las próximas autoridades. Aún sabe quiénes estirarán la mano y quiénes lo harán correctamente. Pero nuestra responsabilidad, aún así, dice la Escritura, orar por las autoridades
para que vivamos quieta y reposadamente. Para que no haya estorbo a la palabra, ¿no? Porque si ya tenemos estorbo y guerra constante con el enemigo, más si las tenemos con personas, ¿no? Que estorban el evangelio. Pero esto es simplemente responsabilidad y parte de responsabilidad de la iglesia. Así es. ¿Sabe dónde moramos? Él es el Padre amante que se apiada de sus hijos. Conoce nuestra estructura, circunstancias, tentaciones, dice el Salmo 103. Él es el Padre paciente en el sufrimiento que desea con ansia el retorno del hijo pródigo del pecado. Como este Padre amoroso que miraba cada día a la distancia a ver si aparecía ese hijo que para él había muerto. Él es el que está atento a correr y abrazarnos en medio de nuestra inmundicia, en medio de nuestro pecado, porque así la historia que se cuenta lo dice, que el padre corrió, dice, al encuentro del hijo, lo miró seguramente y miraba todas las mañanas el horizonte y veía si es que parecía o no. Y cuando lo vio a la distancia, entonces fue conmovido su corazón y reconoció a su hijo. Aún en la distancia Dios nos reconoce. Aún cuando estamos lejos de Él, Él nos reconoce y nos ve. Y aún cuando es todopoderoso y Dios eterno, Él viene otra vez a nuestro encuentro. Y la Escritura le dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces la historia dice que corrió este padre, se levantó los vestidos o la túnica y corrió cuando algo que socialmente era incorrecto. No se podrían mostrar los tobillos, no se podrían mostrar los muslos, menos las piernas. Y este padre se arremangó la túnica y corrió delante donde venía su hijo. No le importó si venía hediondo a cerdo, si venía hediondo a caca de animal, porque allí es donde estaba cuidando los cerdos, un judío que no podía estar con cerdos. Y aún así el padre le abraza, le besa, le pone túnica nueva, le pone anillo y le pone calzado. Todos símbolos de que aquel hijo que había muerto había resucitado para este padre. Cuando tú y yo nos arrepentimos y volvemos al Padre, pues Él pone en nosotros otra vez autoridad. Pone anillo como símbolo que somos de su casa, que somos hijos de Dios. Nos viste con túnicas de santidad, calza nuestros pies. Ahí están nuestros pies sobre el Evangelio, sobre la palabra, y aún así dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian la palabra, ¿no? El Evangelio. Sí, Señor. Y Él está atento a su iglesia. Pérgamo era la capital del culto imperial, del concilio, que exigía por fuerza la adoración del emperador en Asia Menor. Estos santos vivían precisamente en la sombra de este altar para el emperador. El Señor comprendía que ellos moraban donde estaba la silla de Satanás. Conocía las grandes pruebas que estaban enfrentando. Hay una doble alabanza a la congregación de Pérgamo. Le dice, sostienes con firmeza mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, no te has retractado de confesar que crees en mí. Los paganos presionaban a los cristianos y los perseguían para que públicamente negaran que creían en Cristo o en Jesucristo. Jesús conocía la fidelidad de ellos. Ahora la pregunta, ¿sus circunstancias fueron suficientes para que ellos practicaran el pecado? ¿Existirá alguna circunstancia atenuante para que los hijos de Dios tengan libertad de pecar? Claro que no. Las circunstancias exteriores no determinan la fidelidad de uno hacia Dios, no tanto como la actitud interior. Dice el Salmo 119.
bien lo interior determina nuestra actitud que lo que puede pasar afuera. Si una persona está decidida y determinada a ir al cielo cuando muera, si lo tal es el principio motivador de su vida y la gran esperanza que palpita en su pecho, entonces las pruebas, las tribulaciones exteriores ventilarán las llamas de la ardiente pasión que está en el corazón de cada hijo de Dios. Serán como un motor. Pues así fue con la iglesia del primer siglo. Mientras más fue perseguida, más el Señor añadió a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos cristianos retuvieron su nombre. A menudo nos es dicho que no hay nada en un nombre, pero la Biblia enseña que hay mucho en un nombre. Dios cambió los nombres de varias personas, de Abraham por Abraham, de Sarai por Sara, de Jacob por Israel, de Simón a Pedro. Y todos cambiaron de forma significativa. Jesús tiene un nombre que es por encima de todo nombre, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Ni hay salvación en algún otro nombre, dice Hechos capítulo 4. Todas las cosas deben ser hechas en su nombre, dice Colosenses capítulo 3. En Él subsisten, en Él persisten, todas son en Él y para Él. Ser vituperado por el nombre de Cristo es padecer como cristiano. Y algo de eso leía nuestro hermano Brian, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron atentos desde el comienzo? ¿Sí? Porque la Escritura decía, y dice, ¿no?, que las mismas cosas y los mismos padecimientos han vivido todos y seguirán viviendo. El apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No, le dice, es posible. A lo mejor te toca alguna vez. El apóstol Pablo sabía que todo aquel que quiere asumir el cristianismo tiene que tomar su cruz cada día y seguirle. Cada día. Es parte del evangelio. Sí, Señor. También fueron alabados porque no habían negado su fe. Esta es una fe, ¿no? O la única fe, como dice Efesios capítulo 4, versículo 5. Esta que fue una vez dada a los santos, dice Judas, versículo 3. No habían cedido, no habían comprometido la verdad de Dios, no habían legado la fe aún. Aún, como dice la Escritura ahí en el pasaje que leímos, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Esto es todo lo que sabemos acerca de Antipas. Pero cuán maravilloso es saber esto, que dio su vida por causa de Cristo. Quizás el gobierno tuvo por objeto hacer un ejemplo de él, ¿no? Para que otros quisieran negar su fe. Cuando Esteban fue apedreado, lo hicieron hasta morir, dice Hechos capítulo 7. Aquí surgió una gran persecución contra la iglesia a partir del capítulo 8 de Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, dice Hechos 8:4. Después Jacobo, dice, fue decapitado. Aún la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dice Hechos capítulo 12. Tal vez dice de Escritura, bueno, que debemos hacerlo, ¿no? Pero oramos por la paz, pero quizás lo que necesitamos es persecución. Quizás sabemos más o seríamos más espirituales y dedicados, más diligentes y serios acerca de nuestra religión, de lo que creemos, si nos costara un poco más, ¿no? Es extraño, pero parece que como ser humano valoramos lo que nos cuesta y no lo que no nos cuesta. Quizás seríamos más conscientes de cuán importante es nuestra fe si supiéramos que ser cristiano pudiera costarnos nuestras casas, nuestro trabajo, nuestra familia y nuestras propias vidas. Algunos han
presentado la pregunta, ¿no? Dice, si ser cristiano era un crimen, la pregunta para nosotros hoy día como cristianos, ¿habría suficiente evidencia para ser condenados? ¿Habría en nosotros suficiente evidencia para que alguien pudiese decir, no, si ese es un verdadero cristiano, ese debe ser condenado? Luego entonces viene la condenación en el pasaje que hemos leído. El Señor Jesucristo les critica, les dice que tienes ahí a los que han abrazado la doctrina de Balaam. Luego también están los que abrazan la idea de los nicolaitas. Ambos significan destructor de personas. Si usted quiere leer acerca de algo más de Balaam, tiene que irse al Antiguo Testamento, a Números capítulo 22. Aquí hay un ejemplo sobresaliente de uno que enseñó a los otros a pecar. Balaam enseñaba que no era incorrecto comer cosas sacrificadas a los ídolos ni cometer fornicación. Así que en la iglesia de Pérgamo había creyentes que enseñaban la misma doctrina de Balaam y así afectaban la vida espiritual de la congregación. Y ya que usted es un buen estudiante y que hay varios de ustedes que están participando en la escuela bíblica, ¿no? Hemos hablado acerca de los falsos maestros. Mire, estos que ya enseñaban en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ya se nombraba el número, los que enseñaban que no importa lo que hiciéramos con el cuerpo, se puede hacer de todo si total el espíritu no se contamina, son los mismos que hoy se llaman los gnósticos y que enseñan que podemos hacer cualquier cosa como cristianos si total estamos en la libertad de la gracia. Hacen con el cuerpo lo que quieren, total el espíritu no se contamina. El gnosticismo no es otra cosa que esto mismo. Son las mismas viejas mañas que usa el enemigo y las presenta como nuevas. Porque al menos en eso no es creativo, ¿no? Así es. Lamentablemente, estos todavía siguen, ¿no? Y revuelven, como se dice en buen chileno, el gallinero en medio de las iglesias e insisten en que los hermanos jóvenes pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Se pueden parecer y ser iguales al mundo, total, por dentro saben que son distintos. El problema es que habría que hacernos otra vez la pregunta, ¿no? ¿Hay suficiente evidencia para ser condenado como hijos de Dios o pasamos desapercibidos? Igual que el mundo, camuflados al punto de que simplemente no hay diferencia. La Biblia nos dice que los seguidores de Balaam enseñaron a los hijos de Israel a participar en fiestas idólatras y a cometer fornicación con las hijas de Moab. Además está el reproche de la presencia de los nicolaitas. Al parecer, la doctrina de Balaam y la práctica de los nicolaitas se complementaban una a otra en la iglesia de Pérgamo. La iglesia en Pérgamo había fallado en disciplinar a ciertos miembros en medio de ellos que poseían la misma actitud comprometedora. Podemos suponer, ¿no?, que aunque era la minoría, aunque eran unos pocos, dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Y es así. Hay una importante distinción entre comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y ambas estaban aplicadas en la adoración como idolatría, ¿no? Aun cuando el apóstol Pablo habla acerca de comer las cosas a los ídolos y dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, lo que sucedía aquí es que estas personas participaban en eventos donde se hacía públicamente y visiblemente ofrecimiento de lo que se iba a comer a los ídolos, que es distinto de lo que dice el apóstol Pablo, que podemos comer de todo. Si el carnicero al que le fuimos a comprar carne hizo su sacrificio internamente y privadamente, nosotros no lo sabemos.
Por eso nosotros bendecimos los alimentos cada día y damos gracias a Dios por nuestros alimentos, ¿verdad? Porque no sabemos, dice el apóstol Pablo. Pero el que no tenga problema de conciencia dice, coma tranquilamente. Pero lo que sucedía aquí en Pérgamo es que habían hijos de Dios que iban y participaban en los rituales, en las fiestas paganas, en donde claramente y derechamente se hacía todo un ritual para presentar ofrenda de los alimentos y después comían. Total, decían, si estos ídolos no son verdaderos. Era incorrecto. Así es. Algunos cristianos en Pérgamo estaban aparentemente asistiendo a estas fiestas paganas. Probablemente asistían a banquetes paganos que incluían sacrificios a los ídolos donde la carne comida había sido dedicada a esos dioses, ¿no? Aún estar ahí era un mal negocio. Era una tentación para ellos y una mala influencia para los demás. Pero rehusar unirse a esto podía significar que un hombre perdería su trabajo, su negocio se convirtiera en un desechado. La Escritura nos dice en Hechos que los hijos de Dios, aquellos que eran perseguidos, vivían en cuevas, en el desierto, en las afueras, como errantes, dice, por causa del Evangelio. Señor. Tentaciones similares son presentadas a los cristianos hoy en día. Podría ser tentado de visitar un club de nocturno, ¿no? De nudista, de baile. O estar en silencio sobre ciertas convicciones para ser popular o ser promovido. El Señor Jesucristo aborrecía esta doctrina. Por tanto, la iglesia debiese aborrecerla también. Atención, iglesia, a la mundanalidad entre nosotros los creyentes. No basta con ser rectos en la doctrina, pues la Escritura dice que también los demonios creen. ¿Verdad? Así dice. ¿Cuál es la advertencia en este pasaje del Señor Jesucristo? Le dice, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto. Sobre el reproche hecho, el Señor exige un arrepentimiento inmediato de parte de la iglesia de Pérgamo. La advertencia es a hacerlo como algo urgente y rápido. Es a examinarnos, a evaluarnos ahora, en el ya, en este instante. Evaluar qué parte de nuestra vida se puede estar contaminando con el mundo. Es hacer una evaluación personal como urgente. Algunos aquí dicen, ¿no? Que cuando dice que el Señor Jesucristo vendré pronto está hablando de la segunda venida, pero otros están hablando de un juicio inmediato. Una obra de justicia sobre la iglesia. La Escritura también nos dice que Dios a los hijos que ama reprende, castiga, y Él lo hará con cada uno de nosotros. Yo prefiero ahora recibir el palmacito, ¿cierto? Como sería en la antigüedad, ¿no? Prefiero quedarme ahora con la marquita de la varilla que perderme completito en el infierno. Todo saludable, ¿no? Por último está la promesa. Dice, al que venciere daré a comer del maná. El maná escondido es símbolo y está basado en la comida que sustentó a los hijos de Israel en el desierto. Puede referirse al hecho de que el creyente puede apropiarse del sustento espiritual a través de la comunión con el Señor. El maná es una referencia clara al mismo Señor Jesucristo. Él dice en Juan capítulo 6, versículo 31, Él declaró el ser el verdadero maná. Él es el pan de vida. ¿Sí? Y luego dice, y daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca a menudo era usada en las cortes de justicia para representar absolución. Ellos podían ser acusados y puestos a muerte como lo fue Antipas, pero la apelación de ellos a la corte celestial sería escuchada. Era una señal de privilegio.
El término que aparece aquí es probable que se derive de su significado de la manera en que los habitantes del Imperio Romano eran admitidos gratuitamente a los espectáculos. Se les entregaba un pedazo de pan y una entrada gratis en forma de una piedrecita blanca. A los ganadores de las competencias se les premiaba también con lo mismo, una piedrecita blanca. Así que la piedrecita blanca es una figura que se usa para indicar que el cristiano tendrá entrada libre en la gran fiesta de la celebración relacionada con la segunda venida de Cristo. Escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto será una muestra de intimidad y afecto tierno para quienes lo reciben. Ese nombre es usado por el Señor y es solo conocido por el creyente en comunión con Él. Así es. En la Biblia, el nombre de una persona representa su carácter e identidad. El pecado distorsiona la identidad humana. En Cristo, Dios nos da una nueva naturaleza y una nueva identidad. Somos regenerados, somos nacidos de nuevo. Sí, Señor. Podemos concluir entonces. Aunque la iglesia de Pérgamo estaba casada con el mundo e implicada en prácticas que desagradaban al Señor, la misericordia de Dios obra y extiende su mano a todo aquel que se arrepiente. Hoy Dios también nos hace la misma advertencia. La misma advertencia. No podemos guardar en nuestros corazones nada que no sea de Dios. Nuestros principios y valores tienen que ser los que están en la palabra de Dios. No otros. Ni el machismo, ni el feminismo que está tan de moda, pueden albergar en nosotros algún tipo de principio. Pues estos son derechamente diabólicos. Ni una corriente política nos va a salvar del juicio final, ni aún todo lo que poseamos, ni una profesión, ni aún una hermosa familia. Nada de aquello nos asegura entrar un día a la presencia de Dios si no es nuestra fe en Cristo. Retener la sana doctrina, apartar de nosotros todo aquello que representa el mundo y la corriente de este mundo. Si bien es cierto que el Señor se dirige a la iglesia y le advierte del juicio que podría venir sobre ella, no es menos cierto que hay 3 hermosas promesas para el vencedor: sustento espiritual, favor especial y comunión íntima. El mismo llamado que el Señor hizo a la iglesia de Pérgamo es el mismo llamado que hace a todas las iglesias cristianas y, ¿por qué no a nosotros como iglesia de Cristo soberano? Amén. Es posible ser un cristiano sin ser mundano. Es posible. Por último, la Escritura nos llama y nos dice: ser perfectos. Iglesia, sé perfecta, dice Cristo, como yo soy perfecto. Si no fuese posible, Dios no lo diría. Pero podemos alcanzar madurez y perfección en Cristo. Vamos a orar. Examina tu vida un instante, un momento. ¿Hay algo? ¿Hay algún hábito? ¿Hay alguna conducta? ¿Hay alguna forma de pensamiento que derechamente atenta contra la verdad de Dios en tu vida? ¿Peleas con algunas ideas que vienen a veces de nuestros padres, que claramente no tienen que ver con la verdad de Dios? Este es tiempo de dejar atrás todas aquellas cosas, renunciar a todo aquello que nos ata a este mundo. Tal vez incluso en la propia comodidad, ¿no? Bueno, yo me congrego cuando puedo. Si yo tengo a Dios en mi corazón, si yo sé que Él me escucha en todo momento, y en parte es verdad, ¿no? Pero no nos sometemos a ninguna autoridad, no estamos bajo cobertura, no hacemos vida de cuerpo,
no están los dones activos en nosotros y menos somos usados al servicio de Dios. Este es tiempo de compromiso. Padre, delante de ti estamos. Oramos a ti en esta hora, Señor. Primeramente nos presentamos a nosotros mismos, esperando, Señor, que con tu Espíritu Santo examines nuestras vidas, escudriñes nuestros corazones. Señor, obra con tu Espíritu Santo en nosotros. Háblanos, Señor, aunque a través de la palabra tú nos has hablado y nos adviertes. Reconoces el esfuerzo de cada uno de tus hijos. Sabes que algunos se esfuerzan más que otros y reconoces eso. Pero sé, Señor, que tú has de recompensar a todos aquellos que cada día se esfuerzan por tu obra, por estar en ti. Tú reconoces, así como en Pérgamo, Señor, que el entorno en el que estamos muchas veces es complejo y es difícil. Aún, mi Cristo, tú te encarnaste para entender en profundidad lo que significa ser tentado cada día. Pero tú eres nuestro abogado, Cristo. Intercedes por nosotros delante del Padre y eres un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades. Pero tú esperas de nosotros compromiso. Tú esperas de nosotros entrega, oh Señor, en esta hora. Tú esperas de nosotros, Señor, Padre, lealtad hacia ti. Ayúdanos, oh Señor, a despojarnos de todo aquello y de todo peso y pecado que nos asedia y que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. Oro por nuestros hermanos jóvenes. Oro por nuestros hermanos matrimonios, adultos. Oro por cada uno, hombre y mujer, desde el más pequeño al mayor, para que sea tu presencia, para que nos motives con valor a enfrentarnos, Señor, a esta sociedad que quiere arrastrarnos, que quiere hacernos tibios, oh Señor, en esta hora. Oro por tu iglesia. Fortalécela, renuévala, oh Señor, en esta hora. Sí, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu bendición en esta hora. Presentamos nuestras vidas y la vida de tu iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Dice la Escritura que junto con la tentación, Él viene siempre a darnos una salida. Y debemos entender que la tentación no viene de parte de Dios, porque dice la Escritura que Dios no tienta a nadie, sino son nuestras propias debilidades carnales, las cuales el enemigo está atento para por ahí meterse. ¿Cómo sabemos dónde va a atacar el enemigo? Hay un término muy chileno que dice que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Tú sabes, y yo sé, ¿qué áreas somos más débiles? Pues ahí va a atacar. No lo hará en las más fuertes. Así que una pista clara de dónde puede atacar el enemigo es allí, en las áreas más débiles de tu vida, donde hay carencia, donde hay necesidad. Y entonces esas son las primeras que debemos cubrir cada día delante del Padre. Amén. Amén. Yo les bendigo. Amén. Queremos mostrar un videito